a cientos o a millones de euros. Yo hace unos 6 años escalé mi propio negocio que tenía relación con el fitness, suplementación nutricional, etcétera, a más de 1 millón de euros al año, utilizando estrategias orgánicas en redes sociales. Eso hace unos 6 7 años. Y por la obsesión de seguir mejorando, empecé a formarme con los mejores en el sector del marketing digital a nivel de habla española y hoy en día también de habla inglesa, como Alex Hormozi, por ejemplo. Y tengo que decirte que eso me ha llevado a ser mentor en una de las academias de España más grandes. He trabajado con cientos de expertos, he trabajado con cientos de alumnos y la verdad que he tenido una experiencia que me ha llevado al punto en el que estoy ahora. He utilizado estrategias muy sencillas, muy complejas, así que he podido compararte todo. Y lo que te voy a explicar hoy realmente es una estrategia que puedes aplicar tanto para lanzamientos realmente como para estrategias de Evergreen y te va a alucinar. Así que ponle mucha atención, te voy a compartir la pantalla. Bueno, primero que nada, quiero ponerte como ejemplo que esta estrategia realmente la estoy aplicando con varias personas, se la estoy enseñando también a varios Grow Partners o Shadow Operators. Pero te quiero poner un ejemplo de cómo esta estrategia ayudó en el caso concreto en un nicho y en un, digamos, caso muy extraño o complicado, porque es un coach de pádel reconocido, ¿vale? Que tenía ya fijada una fecha justo después de Navidad en enero y febrero para hacer un evento donde se iba a entrenar a la gente por semana. Entonces la gente compraba una semana para ir ahí a un entrenamiento. Eran tickets de, como ves aquí, unos 1.400 euros, ¿vale? Y aparte se creó una comunidad de school para la gente que no podía formarse en directo, ir allí presencialmente, pagar hotel, viaje después de Navidad, imagínense, ¿no? Fue un poco complicado porque había mucha gente que tenía que ver vacaciones justo después de Navidad. Entonces era un proyecto retador porque teníamos muchas cosas en contra. El resultado, aplicando lo que les voy a enseñar ahora, fue en el nicho de pádel, de mejorar y de entrenar el pádel, se facturó más de 100.000 euros en 2 meses con este high ticket. Y con el low ticket de la comunidad de las suscripciones, en unos 2 3 meses se hicieron más de 25.000 euros y un MRR de 7.000 euros mensuales recurrentes, ¿vale? Además, en todo este periodo, en vez de quemar la audiencia, quemar la cuenta, lo que hicimos fue disparar el alcance de una barbaridad, más de un 100%, y bueno, pues mejoramos un poquito digamos, el avatar que queríamos dirigirnos, que era más de España, pues fuimos cambiando esas métricas que nos veía más gente de Latinoamérica principalmente y conseguimos conectar mejor con el público que queríamos conectar. Entonces, bueno, le voy a explicar primero todo eso. Déjame decirte, como te decía, en este proyecto además teníamos handicap de las fechas límites ya propuestas antes de arrancar con la comunicación que teníamos aquí prevista. Ya nosotros cuando nos incorporamos ya estaba más o menos creado el producto, ya estaba más o menos puesta la fecha, o sea, ya teníamos un par de retos por delante porque no podíamos hacerlo todo a nuestro gusto, con calma, sino tuvimos que arrancar rápido e implementar esta solución de forma urgente. Y la verdad que funciona muy bien, pero teníamos, como te digo, nunca se había vendido un high ticket de este tipo. Además, era una época muy mala, como te acabo de decir, así que realmente los resultados fueron increíbles. Pero si hubiésemos tenido más tiempo para preparar la estrategia, para lanzarla y demás, y encima hubiera sido en una fecha más óptima para la gente, poder avisarla con más antelación, yo creo que hubiésemos hecho el doble o el triple con el mismo esfuerzo. Así que fue una, digamos, estrategia que funcionó muy bien y es lo que les voy a explicar ahora. Pero antes, quiero hablarles de la estrategia general y cuáles son los principales errores a la hora de monetizar y de crear contenido en redes sociales y de hacer una estrategia o un funnel o un embudo de ventas, ¿vale? Sobre todo con esta metodología que ahora te explicaré, pero al final esto es una forma de cómo tú conseguir monetizar la cuenta con contenido orgánico si quieres ni siquiera teniendo que invertir en ads. Y te digo, funciona tanto para Evergreen como para lanzamiento. Así que vamos a ver. Primeros problemas. La mayoría de la gente se equivoca en 4 cosas. Empiezan por el marketing y lo complican todo y eso al final hace que hayamos perdido el foco. ¿Por qué? Porque no hay un avatar real, las estrategias que se utilizan son muy complicadas y están un poquito obsoletas,
no tienen un sistema realmente claro, sino que se va improvisando a medida que se va haciendo la estrategia. Se incorporan mucho equipo, muchas personas, muchas herramientas, aplicaciones, muchos pasos y al final mucha fuga de energía, muchas distracciones. Entonces al final lo importante no es el marketing en sí, que normalmente la gente piensa que tengo que tener una estrategia de marketing más compleja o más elaborada. El problema normalmente está en la base, que ahora vamos a hablar un poquito de esa base. Si la base está mal, al final da igual la estrategia de marketing que lleves, no vas a tener resultados como quieres. Entonces, ¿cuál es el primer problema que yo estoy viendo a casi todo el mundo que quiere hacer lanzamientos, negocios online a través de redes sociales, etcétera? Hoy todo el mundo está enfocado en ser viral. Hoy veo cada vez más restaurantes haciendo el típico reel, por ejemplo, de oye jefe, si llegamos a no sé cuántos seguidores, nos das X viaje o X concierto o X cosa o X premio. Estoy hablando de un restaurante, pero porque esto es un caso que se entiende muy claramente. Porque le pasa a todos los gente que hace hoy en día contenido y quiere vender algún infoproducto o lo que sea. Vale, tú llenas, por hacer ese ejercicio gracioso viral, tu cuenta de tu restaurante de cientos y miles de seguidores de todo el mundo. Y ahora esa gente cómo se hace cliente tuyo. Sí, a lo mejor viven, perdón, a cientos de miles de kilómetros. O sea, no tiene sentido. Y eso es lo que están haciendo también mucha gente que se dedica como mentor a vender un servicio o vender una formación, vender una mentoría, los coach. Quiere decir, se centran en hacer contenido viral para crecer la cuenta y eso hace que entre el avatar o público que realmente nunca va a poder comprar tu servicio o que no está interesado en comprar tu servicio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un mentor de psicología, yo puedo centrar mi comunicación. Que cualquier persona que tenga apatía o depresión me siga, o cualquier persona incluso que le llame la atención lo que estoy diciendo, que me siga, pero a lo mejor no estoy atrayendo al cliente ideal para mí, que podría ser una persona que tiene ansiedad, tiene algún tipo de problema a nivel de controlar emociones y demás, porque está en un estrés muy alto por su trabajo, porque es emprendedor, porque es SEO. Entonces, el típico de comunicación que atrae a ese lead o ese prospecto de alto perfil, de altos ingresos, que tiene ansiedad por las responsabilidades que tiene y por lo tanto quiere una solución inmediata y tiene dinero para pagar esa solución, no es el mismo que está deprimido porque no sabe qué hacer con su vida, no tiene trabajo, no tiene ingresos ninguno y al final son leads que pueden necesitar una solución en el ámbito de la psicología, pero no puedes atraer a los dos y si atraes más al que está en el sofá, tu cuenta no va a monetizar porque no tienes un público ideal para ello. ¿Ok? Entonces, al final el mismo nicho podemos atraer personas con el mismo dolor, con diferente capacidad económica, que hay que hablar el diferente lenguaje y que tiene una diferente solución. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de empezar a trabajar. Quiere decir, ¿cuál es nuestro público estratégico? ¿Vale? Eso es lo más importante. Entonces, contenido viral versus contenido de nicho que le vende la solución al público ideal para tu solución y para la persona que tú estás, digamos, preparado para ayudar realmente. ¿Ok? Entonces, tú puedes tener 1000 vistas o 1000 views que realmente son buenas y puedes tener 100.000 views de gente que al final nunca va a ser cliente. Entonces, al final estás confundiendo el logaritmo, trabajando en balde y eso hace que tu estrategia no vaya a funcionar. Entonces, una vez que hemos descubierto y que tenemos claro cuál es nuestro público estratégico, vamos a elaborar una comunicación para ese avatar específicamente. Esto es súper importante. Hay que saber muy bien quién es ese avatar, hay que saber muy bien qué necesita, qué lenguaje, qué anécdotas, qué comunicación va a hacer que esa persona tenga el deseo de saber más y de involucrarse más con nosotros. Entonces, una vez que tenemos esa comunicación para ese avatar, es donde vamos a crear contenido de forma estratégica a través de nuestros posts, nuestros reels, nuestras historias
vamos a entregarle contenido que le vaya a ayudar a esa persona de forma estratégica, de forma gratuita, y esas personas que de verdad ya quieren solucionar el problema y quieren ayuda, a través de setting, lo vamos a cualificar, lo vamos a llevar a una llamada estratégica y eso va a producir ventas para ese experto, esa mentoría, ese negocio. Estos sencillos pasos realmente resumen todo. Y esta parte de aquí lo veremos en profundidad. La idea es que con este sencillo sistema, donde no tienes que tener grandes equipos, grandes herramientas, incluso si te centras en esto, no tienes que hacer inversiones en anuncios, etcétera, realmente me monetiza muchísimo mejor que, mm, digamos, ese rollo de hacer una cuenta viral, luego hacer un lanzamiento por historias o por contenido a todo ese público. Realmente no funciona así. O sea, de un reel te puede ir una persona que te conoce a hoy, te ve un vídeo de YouTube el mismo día y te contacta y entra a ser cliente tuyo en el mismo día. Entonces, esto es mucho más funcional porque puedes hacer venta inmediata y venta en cuestión de, o sea, en nada puedes tener con un solo reel o con un solo contenido alguien totalmente desconocido que no te conoce, a alguien conocido y a alguien que quiere poder ser un cliente en un solo día o en pocos días, básicamente. Entonces, ahora sí, vamos con el paso número uno. ¿Cómo hacemos que esta estrategia realmente funcione? Bueno, lo primero, hay que analizar bien el cliente, el mercado, la competencia, para realmente ver a quién estamos tratando, a quién vamos a ayudar. Entonces, no me voy a entretener mucho con esto, pero hay que hacer, si ya el experto tiene clientes, si ya el experto tiene personas a las que le está ayudando, pues fantástico porque aquí ya tienes un colchón enorme para poder empezar a hacer esos primeros análisis, donde vamos a segmentar muy bien quién nos está viendo, quiénes son los que más compran, quiénes son los que no compran de los que nos ven, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Esto realmente se debe hacer de forma minuciosa, exhaustiva, o sea, hacer videollamadas que lo puede hacer el equipo, lo puede hacer el experto, lo puede hacer un grow partner, lo puede hacer un shadow operator, quien sea. Pero llamadas en vivo con esos prospectos, tanto los que no llegaron a comprar como los que ya compraron. ¿Ok? Entonces, de esa manera vamos a realmente tener entendimiento de cuáles son el avatar que ya está dentro de nuestra comunidad o dentro del cliente de nuestro experto. ¿Vale? Entonces, si ya tenemos ese público anterior, perfecto. Si no, pues vamos a hacer un análisis de la audiencia. Quiere decir, aunque no estén comprando, si tienen seguidores, si han tenido personas que han llegado a una parte del embudo, un poquito de menos este proyecto. ¿Ok? Luego, lo que tenemos que identificar muy bien, si tú eres tu propio experto, pues tienes que analizarte bien a ti mismo. Si eres una persona que le está llevando una estrategia de ventas online a un experto, esta parte es clave. Porque tú tienes que entender y analizar muy bien a ese experto. Tienes que conocerlo perfectamente, tienes que ver cuáles son sus ventajas, cuáles son incluso las desventajas, qué características de su historia lo hacen diferente, de sus experiencias, qué servicio puede prestar esa persona que difícilmente otra persona pueda prestar igual. Y esto entra aquí, pues preguntas de todo tipo, un poco de su experiencia vital, de sus experiencias profesionales. Bueno, yo tengo aquí documentos y plantillas que les puedo pasar si quieren. En mi Instagram me buscan, en Edward Crave, y eh, me preguntan por allí y les voy aquí abajo en el vídeo de YouTube. Tendrán acceso a mi Instagram y si necesitan algún recurso de esto me lo van pidiendo, ¿vale? Pero al final tienes que saber muy bien qué diferencia a tu experto del resto. Luego hay que analizar la competencia tanto directa como indirecta. Esto también tengo plantillas de esto para si no saben cómo hacer esta búsqueda, cómo analizar la competencia, etcétera. Pero al final tienes que medir qué ofertas tienen, si están funcionando, si están vendiendo, si no están vendiendo, qué ofrecen ellos, si tú puedes ofrecer algo mejor, por lo tanto puedes tener un precio mayor, si a lo mejor ellos, por las características de los competidores, están mejor preparados, posicionados, lo que sea, entonces tú tienes que tener un precio un poquito más accesible, o sea, todo ese tipo de cosas lo tienes que estudiar. Y hay competencia directa total y competencia un poquito más indirecta. Y luego esta fase de aquí es súper importante que yo creo que poca gente hace realmente cuando se dedica, sobre todo como experto. Uy, que me tiro la cámara. Como experto, eh, llevándole a lo mejor los lanzamientos y las estrategias a otros. Y es analizar los referentes en los mercados.
Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un experto en el mundo inmobiliario que está lanzando una información sobre el mundo inmobiliario, yo voy a ir a mercados que sé que están más avanzados que el español y voy a ver qué están haciendo allí. Entonces, por ejemplo, me podría ir a Estados Unidos, etcétera, etcétera, y analizar realmente qué hace esa persona en detalle, cómo trabaja esos expertos que son referentes en otro mercado estratégico que no es el nuestro. Y de ahí de todo eso vamos a tener el 50% para crear nuestra paso 2, que es la oferta irresistible de transformación real. Esto es súper importante. Si vamos a trabajar, si queremos trabajar sobre todo high tickets, o sea, imagínate tú poder vender mentorías de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 o 10.000 euros. Quiere decir, con un solo cliente, que tú le das muy buen servicio, realmente estás facturando muy bien y por lo tanto vendiendo poco, vas a tener un negocio funcionando perfectamente y le puedes dar mejor servicio y puedes realmente ayudarlos a transformarse. Pero para poder cobrar ese dineral hay que justificarlo con resultados reales, una transformación real. Y esto es súper importante este paso. Entonces, esta aquí es lo que va con toda la información que hemos sacado antes, más esta metodología para sacar ofertas irresistibles o crear ofertas irresistibles, es lo que va a hacer que tengamos una oferta ganadora que prácticamente se venda sola, que eso es lo más importante. Entonces, esta es una anécdota real de una persona que tenía, de un experto que vendía un producto muy similar con un ticket bajo y estaba vendiendo a 97 euros y vendía unas 30 plazas. ¿Ok? Y estamos hablando de que vendían a 30 plazas en cuestión de 5 o 6 meses había vendido 30 plazas. Había hecho 3.000 euros de facturación en 4, 5 o 6 meses, no recuerdo exactamente. Simplemente cambiando algunas pequeñas cosas del producto que estaba ofreciendo, de la oferta que estaba ofreciendo, se pasó a vender 87 plazas de 2.500, facturando más de 200.000 euros en solo 2 meses. Y prácticamente el servicio, les prometo, y el producto era muy parecido. Entonces se mejoró muy poquito. Y se mejoró la comunicación muchísimo, eso sí. Entonces la diferencia al final de cómo, del éxito que tiene y de lo que se vende, muchas veces la percepción del valor que se ofrece y que la gente percibe. Al final no va a ganar el mejor servicio, que si tienes un servicio malo, pues al final a la larga va a ser una cagada y se va a perder ese negocio. Pero a la hora de arrancar o a la hora de vender, al final gana el que mejor se percibe y hay que aprender a crear esa oferta de forma digital que realmente la persona lo perciba con alto valor. Aquí tengo un montón de información que ahora mismo no quiero o no voy a entrar en todos los detalles porque al final si no el vídeo duraría 2 horas nada más que esta parte, ¿vale? Pero hay que tener claridad a la hora de darle esa oferta transformadora a la persona, a crearle confianza total, tener un motivo urgente para que la gente actúe realmente. Si te puedo dar una clave rápida, la clave de Hormosis, esta fórmula que te va a ayudar a crear productos de alto valor, básicamente es esta fórmula que tiene aquí. Quiere decir, el valor percibido por el consumidor es el resultado deseado por la probabilidad de éxito percibida para ese servicio entre el tiempo que se tarda y el esfuerzo requerido. Quiere decir que un servicio, como el ejemplo que nos pone aquí, de perder 5 kilos en 30 días, comiendo 5 veces al día sin dejar la comida que te gusta y con apoyo diario, es una oferta de valor percibido alta o realmente te puede llegar a interesar porque al final se resume en si a mí me va a costar mucho esfuerzo, si tengo garantía de que voy a tener resultados y si al final me voy a tardar demasiado tiempo, etcétera. Entonces, esta fórmula de aquí, que es muy sencillita de aplicar, te va a dar, para mi gusto, el 20-30% de crear una oferta realmente irresistible. Entonces, ¿cómo podemos tocar todas estas cosas? ¿Y cómo podemos ayudar a hacer que la oferta sea un poquito de valor más atractivo? Pues bueno, aquí te dejo un par de cositas clave para que lo tengas en cuenta. Vamos a intentar generar escasez, generar urgencia,
crear bonus diseñados. Por ejemplo, si yo voy a vender una mentoría de cómo conseguir clientes rápido para el mundo inmobiliario, y estoy dando una mentoría del sector inmobiliario o cómo hacer tu negocio online en el sector inmobiliario, yo puedo crear un bonus especial que hable de cómo conseguir clientes rápido en el sector inmobiliario. Entonces, si tu principal hándicap o tu principal obstáculo para entrar a formarte es, oye, no sé cómo conseguir un cliente, voy a pagar una formación y al final a lo mejor no tengo clientes, aunque yo digitalice mi inmobiliaria, pues si tengo ese bonus especial para ese obstáculo especial que tiene ese consumidor o ese lead, pues obviamente esta persona va a percibir la oferta como ideal para él, ¿no? Entonces todo ese tipo de cositas que obviamente luego hay que hacerlas reales, no me refiero a vender cosas que no son, harán que la oferta sea mucho más irresistible y que perciba a la persona muchísimo más valor, ¿ok? Entonces, bueno, aquí te dejo un poquito de información, pero como digo, si quieres saber más detalle todo, me mandas un mensajito por Instagram y te ayudo si lo que necesitas es más información de cómo crear ofertas y productos irresistibles digitales. Luego, el paso número 3, una vez que ya hemos analizado tanto el experto como la audiencia, como el avatar, todo este tipo de cosas, y ya hemos creado esa oferta irresistible y estamos empezando a promocionar todo este servicio, toda esa mentoría, ese lanzamiento, como que lo que estemos haciendo en ese momento. ¿Cuál es lo más importante para que un negocio tenga éxito digital? Conocer muy bien cuál es el embudo que estamos realizando y saber cómo mejorar cada paso. ¿Por qué? Porque al final lo que no se analiza, lo que las métricas que no se obtienen, van a hacernos que seamos totalmente inoperativos o que no podamos escalar ese negocio. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás haciendo una comunicación que te está trayendo muchas llamadas, pero muy poquitas ventas. De repente haces otra comunicación y tienes menos llamadas, pero muchas ventas de ese tipo de comunicación. Entonces, si tú tienes todo bien parametrizado, estás sabiendo qué tipo de contenido que generas te trae clientes y cuál no, y qué tipo de clientes te trae, porque hay clientes que molestan mucho, clientes que molestan poco, clientes que aprenden muy rápido, tienen una actitud muy buena, clientes que tienen una actitud muy mala, te hacen perder mucho tiempo, te piden devoluciones. Pues todo eso se puede controlar con las métricas. Entonces, si tú estás analizando bien cada paso del embudo, lo que vas a hacer es cada vez más eficiente tu negocio online. Y esto yo creo que es una de las cosas que menos sabe hacer la gente y que más se olvidan o que más pasa desapercibido o no tienen importancia para ellos. Entonces, hay que hacer métricas de cada paso para identificar dónde se están perdiendo el tiempo, oportunidades, para poder optimizar todo eso. Entonces, cada cosa tiene que poder cruzarse. Me refiero, aquí tengo un ejemplo de un documento interno que nosotros solemos utilizar, que aquí está un poquito detallado, pero déjame que voy a ir a la tabla, que si no esto se hace muy largo. Entonces, ¿a qué me refiero? Vale, la parte top of the funnel, el TOFU lo suelen decir, al final sería la parte de arriba del funnel, la parte media, la parte baja, y ya luego tendríamos, una vez que el cliente ya está con nosotros, pues cómo podemos mejorar el proceso interno, que ahora le he hecho un ojillo por detrás, otra vez. Vale, pero aquí tienes un ejemplo. Si de la base que nosotros empezamos a hacer el negocio digital tenemos 3.000 personas interesadas, de ahí nos llegan 150 leads cualificados, hay 60 llamadas y tenemos 12 ventas, obviamente aquí hay mucho que mejorar, muchísimo que mejorar en todas las áreas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una estrategia para mejorar la parte principal del embudo, ¿qué vamos a conseguir? Que en vez de haber 3.000 interesados, hayan 5.000 interesados. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos centráramos, hoy tenemos estrategias para mejorar la parte media del funnel, a lo mejor resulta que con 3.000 personas interesadas sacamos casi la misma cantidad de leads cualificados. ¿Ok? Luego, oye, tema de conversión de llamadas con ventas. Entonces, al final, si tú vas mejorando cada parte del embudo, es como vas optimizando y al final llegará a un punto en que si haces una mejora, si comparas la mejora global que has tenido, pues aumentaste las personas interesadas, aumentaste de aquí la cantidad de lead cualificados, aumentaste las llamadas por cada lead y obviamente aumentaste las ventas. Y para ponerte un ejemplo concreto,
lo que hablábamos antes. Si yo, por ejemplo, estoy creando un tipo de contenido con un interés muy abierto o estoy atrayendo a personas que no son mi público ideal porque no tienen nivel económico o porque realmente les genero curiosidad con el contenido, pero resulta que lo que yo les estoy ofreciendo realmente no encaja con ellos luego, van a consumir mi contenido, me van a preguntar, me van a pedir recursos, pero al final no me compran. Entonces voy a tener mucha gente interesada y pocos leads cualificados. Si yo estoy detectando esto en la parte alta del funnel y empiezo a, digamos, dirigir como un láser el contenido al cliente ideal, pues entonces voy a tener muchos más leads cualificados y para eso tuve que cambiar el contenido. ¿Y cómo me di cuenta que el contenido que más me funcionaba? Porque estoy midiendo constantemente cada contenido a quién me está trayendo. Cuando la persona compra, sé de dónde viene sé de dónde viene esa compra, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí con un ticket de 2.000 euros, podemos pasar de un negocio con 24.000 euros de ventas haciendo el mismo trabajo, que es decir, post, lead magnets, CTA, setting, llamadas, o sea, un funnel muy sencillo. Podemos pasar de 20.000 euros a 100.000 euros simplemente mejorando cada paso de nuestro embudo. ¿Ok? Y aparte, lo que estábamos comentando hace un segundito, es que el trabajo no termina aquí. Porque si yo tengo que seguir estudiando las métricas de lo que va pasando cuando mis clientes ya son clientes. Entonces, si yo sigo entendiendo cómo les va a mis clientes a medida que están trabajando conmigo y con mi equipo, al final puedo incluso llevarme esa información aquí. Porque si tengo muy buenos clientes que me están, una vez que me compraron una vez, me siguen comprando cosas más de mayor valor, por ejemplo, o me compran todos los años, si yo quiero tener más clientes de ese tipo, si lo tengo bien analizado, puedo meter esa comunicación del principio del embudo. Entonces voy a traer más este tipo de clientes. Entonces con menos clientes voy a trabajar mejor. ¿Ok? Eso es un poco lo que se refiere a esta parte de métricas, que no es solamente métricas de ads, de cuánta gente ve mis posts, perdón, cuánta gente interactúa, cuánta gente se mete en llamadas. No, realmente hay que tener todo eso muchísimo mejor analizado. Y bueno, para tips, claro que si quieres puedes hacer captura de pantalla rápido para mejorar cada parte del embudo. Pues bueno, aquí te dejo esto rápido para que le puedas hacer una captura de pantalla y así no nos detenemos mucho porque si no te digo el vídeo se me hace larguísimo y no tampoco los quiero entretener demasiado aquí. Entonces, igualmente lo que les decía siempre, si ustedes ven que quieren información sobre una parte específica de estos pasos, me van pidiendo material, ¿vale? Entonces, paso 4. Paso 4, que esto es un paso que obviamente también ya estábamos dando antes. Yo lo estoy estructurando por pasos, pero todo ocurre un poquito a la vez realmente, ¿no? Entonces, el paso 4 sería el marketing de contenido, las estrategias de contenido. Y esto es súper importante. El contenido tiene que estar girando en base a un dolor muy concreto de nuestro público ideal, de nuestro avatar ideal. ¿Vale? Entonces, obviamente, pues también tener en cuenta visión, deseos, obstáculos, etcétera. Pero al final lo que tenemos que trabajar es crear contenidos que giran alrededor del dolor. Por ejemplo, si yo soy una persona que me dedico al marketing digital, Shadow Operator o lo que fuera, y estoy teniendo el dolor de que no estoy sabiendo crear una estrategia que haga que mis clientes ganen dinero. Por lo tanto, empiezo con un cliente, trabajo mucho, si encima voy a comisión, que es lo que suele pasar, y esas personas no están vendiendo mucho, pues al final pierdo el cliente, he trabajado un mes, 2 meses casi que gratis. Y bueno, pues al final me termino buscando un empleo otra vez porque veo que esto no funciona. Entonces, si yo voy a basar todo mi contenido en base a ese tipo de dolor, a ese tipo de perfil, lo que voy a traer es la persona que realmente ya tiene el conocimiento, ya tiene entendimiento del nicho, pero no tiene dinero. ¿Por qué? Porque no tiene clientes que le están haciendo ganar dinero. Entonces, si yo baso el contenido, yo hablo de ese dolor, voy a traer personas que realmente, si yo lo que quiero es cobrar un ticket alto, no me van a poder pagar. A lo mejor podría tener una mensualidad, una school pequeñita, para ayudar a esa gente con tips a escalar su ingreso, para luego vender un high ticket, que eso también lo vamos a ver aquí porque es una de las partes de la estrategia. Pero si yo lo que quiero principalmente es que mi contenido me traiga
personas que me puedan comprar, tengo que hacer contenido para personas que ya están haciéndole ganar dinero a sus clientes, que ya están consiguiendo facturarle a sus clientes, pero no tienen facturaciones constantes, ya no saben cómo escalar más, ya no saben cómo ganar más dinero, o gastan demasiado tiempo en sus procesos y no tienen libertad ninguna, entonces quieren ver cómo simplificar y cómo tener más libertad. Y entonces si yo me baso en esos dolores, ahí sí voy a traer al cliente que sí me va a poder pagar un ticket potente por mi servicio, ¿vale? ¿Y cómo vamos a testear estos dolores si estamos arrancando con la estrategia? Pues a ver, lo vas a hacer de muchas maneras. Yo te recomiendo que dentro de esos dolores clave que acabamos de definir, selecciones los primeros 10 si todavía no lo tienes muy claro porque estás probando la estrategia y vayas probando cada semana uno o dos dolores y vayas creando contenido un poquito más masivo si puedas al principio para poder testear más hasta que tú veas cuáles son los top 3 dolores que mejor están trayendo el público ideal. Y de ahí vamos a empezar a crear ángulos de contenido. Cuando me refiero a ángulos de contenido es, yo voy viendo el dolor que mejor me funciona y voy viendo qué tipo de reel le gusta más a la persona. Por ejemplo, a lo mejor puedo hacer un reel explicando ciertas tips o estrategias que a mí me han funcionado para escalar negocios. Y lo hago siempre en mi despacho, lo hago siempre con más o menos el mismo enfoque de cámara, el mismo sonido, la misma luz. Pues eso sería un tipo de contenido. Si veo que es el más que me funciona, pues voy a hacer 70% de eso y voy a empezar a hacer un 20% de contenido parecido a ese y en algunos cambios el entorno. En algunos cambios el foco del contenido. Y así voy viendo si hay alguno que le gusta más a mi público. Y de esa manera yo detecto que puedo a lo mejor avanzar esta estrategia del contenido que estoy haciendo al 70%, lo puedo avanzar o lo puedo ir cambiando a esto. Y de repente si he descubierto un nuevo ángulo que me funciona más, ese se convierte en mi 70% de contenido. ¿Y qué te permite esto? Trabajar muy masivo. Y la gente piensa que esto es repetitivo, que es aburrido, que esto no vende. Esto es lo contrario. Entre más repetitivo, más parecido, más vende y más fácil de producirlo para ti. Y luego, hay un 10% de contenido de decir, oye, pues vamos a ser creativos, vamos a hacer algo disruptivo, vamos a hacer algo especial, me voy a currar la idea X que se me ocurrió el otro día y ahí tardo poco tiempo o le dedico poco tiempo a eso y a lo mejor descubrimos un puntazo, ¿no? Y entonces ahí lo podemos empezar a probar si vemos que empieza a tener más pegue que todo lo demás o más enganche o funciona mejor, pues lo incorporamos. Pero la mayoría de la gente lo hace al revés. Quiere estar todo el rato haciendo contenido creativo, copiando lo que hacen todo el mundo que hace tipos de reels de X manera, entonces copian ese patrón y que sus reels son todos un poco diferentes porque todos quieren ser creativos y al final te prometo que esto funciona mucho peor. Así que prueba esto y verás cómo te funciona. Oye, puedes hacer lo mismo. Céntrate una semana un poquito más en un ángulo, otra semana en otro ángulo, hasta que descubras los ángulos que te van funcionando. Y si tienes todo bien traqueado, tienes todo bien medido, pues al final vas a descubrir el dolor que te funciona mejor, o los dolores que te funcionan mejor, y los ángulos que te funcionan mejor. Con el como mucho en un mes lo puedes tener perfectamente claro. Entonces, obviamente hay que tener muy bien estructurado tu funnel de tu cuenta de Instagram o la del experto de manera estratégica, porque tu página de Instagram debe ser como un VCL, como esa página de aterrizaje. ¿Por qué? Porque al final, en la estrategia que te estoy diciendo, tú puedes utilizar vídeos de YouTube, puedes utilizar contenido en redes, puedes usar Lead Magnet, donde le das información a la persona y al final no los estás haciendo pasar por el típico VCL de te hago un vídeo promocionando mi servicio, no sé qué, que la gente ya está quemadísima que le vendas y de esta manera queda todo muy orgánico, queda todo muy natural y la persona se va informando, va aprendiendo de ti y llega un punto que quiere que informarse y le vas a poder ofrecer una solución y él nunca ha sentido que le estás vendiendo realmente. Entonces hay que optimizar el funnel. Yo puse una imagen de mi cuenta de Instagram desactualizada donde no estaba esto bien realizado. Y bueno, al final lo que queremos conseguir con esto es tener el texto de la bio, los destacados, pues para que una persona que me ve por un contenido orgánico entre en mi página de Instagram, diga, wow, aquí está lo que yo quiero ver, aquí está algo que yo puedo aprender
puedo tener a lo mejor vídeos de YouTube donde la persona se sigue nutriendo y puede pasar incluso a llamada o lo que fuera directamente desde Instagram, YouTube y a tu Calendly y tener una llamada sin tener que estar usando ni miles de aplicaciones ni estrategias muy complicadas y demás. Y al final, ¿por qué es súper importante esto de tener tu cuenta de Instagram como tu VCL o como tu página de aterrizaje? Porque todo lo que tú hagas de ads que vaya dirigido a llevar el tráfico a tu Instagram va a ser muchísimo más económico. Y encima tú puedes crear la estrategia de hago contenido orgánico y que la gente que ha visto casi completamente o hasta el final mis vídeos de Instagram sean los que vean mis anuncios. Si quiero poner anuncios, lo podrías poner en una fase cuando ya he generado ventas. No es necesario ni siquiera poner anuncios, sobre todo al principio. Entonces, de esta manera, tú vas a pagar muchísimo más barato cada persona y te está viendo las personas, le estás poniendo el anuncio a las personas que ya le gustó tu contenido y que a lo mejor todavía no te han seguido. Y de esa manera puedes conseguir que ese público que sí le interesa lo que tú estás enseñando, te empiece a seguir, empieza a ver más contenido tuyo, termine viéndote tus vídeos, termine viendo en YouTube o lo que fuera, y de esa manera se conviertan en clientes potenciales, ¿vale? De ahí vamos al paso 5, ¿ok? El paso 5. El paso 5 es el paso de la conversión. Entonces, este paso es clave también. Voy a ir también al grano, pero es súper importante que tengamos claro aquí varias cosas. Lo primero, hay que intentar evitar esto de vamos a intentar venderle a todo el mundo, encaje en mi servicio o no. Porque en realidad esto te va a quitar un montón de tiempo, satisfacción del cliente, trabajo interno del equipo, trabajo interno del experto, cargando con gente que no estaba preparada para esa, para ese programa, para esa mentoría. Entonces, además, si tú de verdad conviertes tu proceso de venta final en una selección de personas que sí están preparadas y la gente lo puede ver porque es real, primero vas a tener muchísimo mejor experiencia para el cliente, como estábamos diciendo, para la persona que ayuda, para el equipo interno, para la gestión de todo esto. La gente en general va a estar muy contenta porque le vas a poder dar transformación real a la gente. Y aparte se percibe como un valor mucho mayor. O sea, si yo tengo que ser seleccionado para que me permitas entrar a tu mentoría, yo realmente, si consigo entrar, voy a apostar mucho más fuerte por eso, voy a invertir más dinero en eso, porque sé que es algo que no se le vende a todo el mundo y que si consideramos que realmente está preparado ese lead para esa formación, realmente la persona va a apostar por eso, ¿vale? Entonces, otra cosa importante, hay que tener buenos closers, hay que tener buena gente vendiendo, pero hay que entender que la clave realmente es que el producto casi se venda solo o el servicio se venda casi solo y que el closer al final sea simplemente la persona que cierra la venta, pero casi la acompaña a la persona a la venta, le puede resolver un par de dudas y ayudarlo a entrar al programa. Pero todo el trabajo anterior tiene que estar diseñado para que casi cualquier persona, sin ser realmente un closer super top, cierre las ventas porque vale por sí solo. ¿Ok? Ahora, hay que saber seleccionar buenos players. Hay muchos closers que generan dudas a los leads, les crean resistencias más que ayudarlos a acompañar. Entonces, esta parte hay que grabar las llamadas de los closers, hay que entrenarlos, hay que revisar por dónde están entrando, cómo va esa conversación con los leads. Es algo que también yo siento que muchas veces se abandona un poco. O sea, a un closer se le puede dar muy bien un servicio o un producto. Entonces tú puedes tener muy buenas reseñas de él, pero lo cambias de servicio a producto y a lo mejor ese closer no está rindiendo igual ahí. Y a veces muchos expertos o muchos grow partners o muchos SAD operators, lo que fuera, tienen contactos con closers buenos que han tenido buenos ratios en algún otro proyecto, confían en ellos y no hacen este proceso de revisión de cómo va ese closer y las métricas reales del closer y cómo está presentando la información y demás. Y cada closer, les digo que puedes sentirse más afín con un producto u otro y puede cambiar muchísimo eso. Entonces, lo que decíamos hace un momento, el sistema de conversión es lo más importante. El closer solo no es el que vende.
Hay que trabajar el marketing, el perfil optimizado, la autoridad, los casos de éxito, contenido correcto. La llamada solo recoge la venta. ¿Ok? Eso sería lo ideal para que un proyecto pueda escalar. Hay que tenerlo todo sistematizado. El negocio tiene que depender menos de las personas, en este caso del closer, que si tienes que cambiar el closer se siga vendiendo. Porque si tú tienes un closer súper bueno y tú no tienes un sistema para que cuando venga otro closer o este closer por lo que sea desaparezca y el resultados no sigan siendo más o menos óptimos, pues tu negocio va a caer mucho simplemente porque se te fue una persona que era muy válida a lo mejor y hacía hace su trabajo súper bien comparado con el resto. Entonces tienes que tener sistemas que aunque cualquier persona puede tener resultados parecidos en cierre, en este caso, unos que otros, ¿ok? Entonces hay que crear script, presentaciones, procesos, ayudas al closer y una IA para que él se pueda entrenar para los cierres o los setters, lo mismo que una IA para entrenar a los setters o para que los setters puedan preguntar a la IA y darle la respuesta a los leads o que sea una IA quien setea para la llamada pero que esté muy bien optimizada, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Luego, hay que evaluar constante. Lo que decíamos hace un rato, pues obviamente en el proceso de venta es súper importante. Tener todos los datos optimizados, hay que medir cada paso del cierre, del embudo, para tener claridad absoluta. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tengo yo algunos ejemplos, pero como te decía, para no enrollarnos mucho, recuerda estas principales cositas, estas notas. La venta empieza antes de la llamada. No cierres más, cierra mejor. Quiere decir, hay que añadir más valor. Eso significa no tienes que venderle a 1000 personas, sino vende a lo mejor a 10 a un precio mayor. Eso sería lo ideal para escalar un proyecto. Porque al final lo que hablábamos, que manejar volúmenes, o sea, cerrar todos los meses a 100 personas, 100 alumnos nuevos todos los meses o 200 alumnos nuevos todos los meses, probablemente el servicio te vaya a caer. Si es un servicio de transformación, el servicio te va a caer. Ahora, si tú cierras todos los meses a 10 de 10.000, vas a poder atender a esos 10 perfectamente y estás facturando muy bien. Pues ese es un poco el punto al que vamos. Un mal cliente te frena el negocio, por eso hay que tener testeado todas las métricas antes y aquí también. Una vez que se le vendió a la persona, saber si es el que da problemas, si en las llamadas a lo mejor se está convenciendo a entrar a gente que no es lo ideal, pues hay que dar la pauta en la llamada de venta de que a esa persona mejor decirle que en esta ocasión no puede entrar y que en sucesivos meses, cuando su situación mejore, que a lo mejor sí puede entrar, por decirte algo, ¿no? Eh, bueno, si depende del costo, tu negocio no es un activo, si depende de una persona, tu negocio al final, realmente si se pierde ese eslabón o tú dejas de controlar, ya no generas ingresos. Entonces eso es lo que hay que evitar. El marketing y las ventas deben estar conectados, hablar el mismo idioma. Que no sea que el closer realmente sepa la estrategia, conozca un poco de estrategias, conozca lo que se ha ido informando, cómo se ha ido nutriendo a la gente, para que esa persona esté en la misma sintonía de lo que la gente ha visto antes de llegar a esa llamada. Eso es súper importante y no sé, y se parece tonto, pero muchas veces el que está cerrando ventas está solo en ese rol, no se interesa por más y a veces es disonante lo que escucha la persona antes de entrar y lo que escucha en la llamada, eso le parece raro al lead y de ahí se pierden muchos leads. ¿Ok? Y la conversación se diseña en el sentido de que hay que tener esos scripts, hay que ayudar a la persona realmente a está todo parametrizado. Muchas veces a los closers, si ya se consideran que son cracks, le dice, bueno, tú te has estudiado, ¿no? Venga, así, pa, pa, pa. Realmente, si todo el mundo tiene el mismo script, es todo más medible, es todo más escalable y es más reemplazable. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tengo algunos ejemplos de cómo cualificar, sistema de conversión. Y lo mismo, pueden hacerle pantallazos si quieren rápido para que tengan un poquito de claridad con los pasos y también si necesitan mejorar en la parte de cómo hacer cierres, de cómo hacer los scripts, de cómo escalar o mejorar esta parte, pues también se los paso como plantillas y demás y lo pueden ustedes utilizar, ¿vale? Entonces vámonos con las últimas partes o con la última parte
de este vídeo, que lo voy a hacer súper rápido para hacer un esquema rápido de cómo se hizo todo el lanzamiento. El paso número 6: escalado y libertad. Tanto si eres operator, infoproductor o un experto, esta parte es clave porque al final hay que trabajar intensamente para construir todo un negocio digital que funcione, pero obviamente lo que queremos al final es poder tener libertad, tener más tiempo libre, ¿no? Entonces, principales diferencias entre los negocios que escalan y los que no. Los que escalan invierten, prueban, aprenden, ejecutan. Los que no escalan al final están pensando demasiado porque o bien no han ido a adquirir esa información que les falta, porque no invierten en contenidos nuevos, en información nueva, en metodologías nuevas, y al final porque a lo mejor sí lo están haciendo, pero no aplican realmente. ¿Ok? Luego, no se apalanca. Cuando un sistema funciona, se puede delegar. Y eso es una de las cosas que menos veo que haga la gente que se dedica en este sector. Quiere decir, o hay un experto, o hay un infoproductor, shadow operator o lo que fuera, o growth partner, que al final es el que lleva toda la orquesta y sin él no funciona nada y él está revisando todos los procesos constantemente. Entonces hay que tener equipos pequeños, pero que sean eslabones independientes que puedan realizar su trabajo sin supervisión prácticamente. Eso sería lo ideal para escalar. Entonces, hay que tener equipo pequeño para la estrategia, el marketing, las ventas y las operaciones. Si depende de ti, es lo que hablamos. No es un activo para ti, no genera dinero, no genera ingresos sin que tú estés presente constantemente, que es lo que a la larga creo que todos deben de buscar para poder traer más proyectos o para tener más tiempo libre. Y algo muy interesante, que esto lo añado aquí, porque tuve hace unos meses una experiencia con Alex Hormozzi, que los que estén relacionados con el marketing digital lo conocerán seguramente, y me encantó mucho esta parte, que decir, él hablaba mucho de que ya la IA creó o hizo como commodity los cursos, los PDF, información, etcétera, y que los negocios grandes digitales que van a seguir prosperando van a ser los que están basados en experiencia, transcuración o transformación real, claridad y profundidad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a, como si hablaba de que hoy en día el mundo es como un río de información que te cae a la cara y que prácticamente no sabes ni qué hacer, ni qué información es correcta, cuál no. Entonces la gente paga mucho dinero hoy en día o está dispuesta a pagar mucho dinero no por información. Porque hoy en día tú te pones el ChatGPT, te dice cómo hacer un lead magnet, te dice un montón de cosas. Incluso si le preguntas diferentes momentos, te va a responder diferentes cosas el mismo ChatGPT o el cloud o lo que sea. Entonces, ¿cómo encontrar al experto ideal o cómo encontrar al mentor ideal? Y es que tiene que tener o sea, casuística real, de transformación real en el mercado y que sepa coger a una persona y decirle, mira, si haces el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, cada paso se hace de esta manera, esta manera, esta manera. Hay procesos, hay claridad. Eso es lo que quiere comprar la gente. Porque hoy en día dar información no importa. Todo el mundo puede acceder a un montón de información. Tú puedes ver mi vídeo ahora y decir, oye, pues qué lógico todo, qué interesante, qué tal. Y a lo mejor dentro de un rato ves otro vídeo de otra persona que dice exactamente lo contrario y para ti es lo mismo. Información que te hace que te suena hasta contradictorio y no sabes qué aplicar. Entonces, cuando tú tienes una receta y una estrategia clara que encima puedes demostrar que funciona porque has tenido casos de reales en el mundo real, pues ahí es donde realmente puedes crear un negocio con una característica o con un desempeño que realmente haga dinero. Entonces hay que centrarse en esta parte de aquí. La gente no paga información, paga por claridad. ¿Ok? Bueno, súper rápido. Recuerda, escalar no es hacer más, es hacer mejor. Sin sistema no hay libertad. La IA hizo, como lo acabamos de explicar, muchas de las cosas commodity, por lo tanto hay que dar claridad a la gente. La experiencia vale más que todo el marketing, packaging y demás, entonces hay que enfocarlo todo a esa experiencia, la comunicación, digamos también el trabajo de los alumnos, cuando tú estás ayudando a esas personas con esa transformación, con ese curso, con ese
programa, también los alumnos lo que quieren es poder llevar eso al mundo real. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo tú con tus clientes? Casos de éxito reales, casos de cómo se utiliza esa información en el mundo real. ¿Ok? La libertad llega cuando el negocio no depende de ti. Y fíjate que con esta estructura de negocio podemos con 3 personas tener negocios de cientos de miles de euros funcionando. Porque además, toda la parte de equipo de ventas, filmmakers si hace falta, setters, closers, etcétera, etcétera, todo esto son equipo flexible, equipo que va a comisión. Entonces realmente hay que intentar evitar eso de tener 45 personas trabajando en un proyecto. Está la persona de la marca personal o el SEO, personas que a lo mejor dirigen la parte de contenido y estrategia, y la persona que dirige un poquito la parte de métricas, ventas, y está pasando la información, como decíamos antes, por todos los departamentos. Oye, es la persona que está analizando qué reel es atraído, qué ventas, cómo podemos mejorar eso, se lo pasa al director de contenido y así, y el director de contenido le da feedback a esta persona para que cree el contenido y con 3 personas puedes tener un negocio que factura millones de euros al año. Así que esa es un poco la estructura. Bueno, aquí sí tengo documentos un poquito grandes de cómo hacer todo esto, pero se me está haciendo muy largo el vídeo, así que no le quiero enrollar. Y vamos con la parte final del ejemplo de cómo se facturó entre el high ticket y la comunidad en 2 meses más de 126.000 euros con un nicho tan complicado como un tema de pádel, encima algo presencial, el high ticket, ¿no? Entonces, mira, se publicaron de 2 a 3 posts por día en la etapa de máxima actividad, todo ello relacionado a nicho. Tips concretos de cosas que tienen que ver con técnica, soluciones de problemas, en este caso en el tema del pádel, y todo se hacían regalos especiales que eran muy valiosos, muy interesantes. De ahí se filtraba un poquito la persona vía ManyChat, todo muy automatizado, pasaba a un proceso de setting, ahí se llevaba una parte de nutrición, que por ejemplo en este caso hubo varias etapas. Una parte fue con unas clases online, webinar, luego grupos de WhatsApp, o sea, hubo varias etapas. Hubo gente que pasó por el webinar, hubo gente que no, y así. De ahí se agendaban llamadas, se iba esa llamada a presentar la venta de la pretemporada. El que no cualificaba esa porque no podía viajar, porque no tenía el dinero, porque no tenía vacaciones, se le pasaba a el formato School, que eran $60. Y de ahí, pues también de la gente que se fue metiendo en School, algunos se les iba promocionando la pretemporada y llegaban a la pretemporada. ¿Ok? Y bueno, pues aquí está también que se va creando un programa de referido dentro de School que se va entrando en este mismo sistema, en este mismo embudo, ¿vale? Entonces esta pretemporada se repetirá el próximo año, si se puede a hacer unas cositas en mitad de año, lo que sea. Entonces al final este es un negocio que sigue funcionando constantemente. Esta es un poco la estrategia tan sencilla de pasos 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6, que al final es analizar la audiencia, crear una oferta irresistible, analizar bien las métricas del embudo, pasar todo eso por la parte del marketing de contenido, llevar bien el proceso de cierres y de ventas, llevando las métricas para poder escalar todo esto y al final, chicos, simplemente haciendo post, reels, bien estratégicamente y destinando un poquito de dinero si se quiere a ads. En este ejemplo se destinaron 3.000 euros a ads. 3.000 euros, nada más. Y de ahí se convirtió en más de 100.000 euros. Así que bueno, chicos, si quieres saber realmente cómo funciona todo esto, quieres aprenderlo y quieres que nosotros evaluemos un poco cómo tú estás trabajando y si quieres aprender este tipo de estrategias y otras que no he presentado hoy, puedes agendar una llamada con mi equipo donde vamos a evaluar de verdad si te podemos ayudar para lo que tú estés buscando, que probablemente sea facturar más y que hacer crecer tu negocio digital. Y si es así, pues que puedas mentorizarte con nosotros. Y si no, te vamos a pasar recursos y materiales para que realmente puedas avanzar por ti mismo, ¿ok? Así que nada, chicos, con eso todo. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo.